porque hoy estamos estrenando misericordia, ¿cierto? Aleluya. Qué bueno que en esta mañana, hermano, estemos delante de la presencia del Señor y contemplando su hermosura, porque Dios es hermoso. Amén. Saludo de manera especial a mi pastor, hermano Henry, su familia, aquí mis superiores, en el nombre del Señor, todos los hermanos, y un saludo especial a los amigos en esta mañana que también se han dado cita para glorificar el nombre de quien se lo merece. Amén. Los niños también son bienvenidos en esta preciosa mañana en el nombre de Jesús. Bueno, vamos entonces a predicar la palabra del Señor. Capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Aleluya. Gloria a Dios. De antemano, hermanos, quiero agradecer a todos los hermanos que se me han acercado y me han compartido, que han estado orando por este proyecto, por mi familia. Y me alegra porque son muchos. Eso quiere decir que, bueno, alguno ha de escuchar el Señor. Y estamos felices también por emprender pues una nueva etapa, ¿no?, en nuestra vida. Así que gracias, hermanos, que Dios les multiplique sus buenos deseos, y los hermanos que han apoyado también con sus pertenencias, sus posesiones, digámoslo así, también que el Señor les multiplique en gran manera. Siempre también están en mis oraciones, la iglesia central. Váyame o no me vaya de aquí, esta es mi casa. Amén. Aquí me siento feliz y oro mucho por los hermanos de esta iglesia, tanto por el siervo y por todos los hermanos, y en especial por los hermanitos que Dios ha permitido tener una amistad tan bonita con algunos ancianos de la iglesia, unas ancianitas. Para mí eso es una gran bendición, porque ellas oran a favor nuestro, y que Dios les bendiga ricamente. Esperemos que todo salga bien entonces, con la ayuda de Dios. Donde quiera que sea, que el Señor nos envíe, bueno, ahí vamos a trabajar con todo el amor, con todas las fuerzas, y como siempre he dicho, la gloria siempre va a ser para el Señor Jesús. Amén. Versículo 11 al 17. Aleluya. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Así que quien trajo su Biblia, téngala abiertica, y quien no, entonces esté atento al proyector, a la pantalla. Gracias, mi hermano. Dice la palabra del Señor: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Tenga la amabilidad, hermano querido, esté cómodo. Vamos a predicar entonces la palabra de Dios en el nombre de Jesús. En esta mañana, bueno, he titulado este tema: los grandes misterios del Evangelio. Porque hay muchos misterios en el Evangelio. Hay mucha gente que lee la palabra y no entiende, ¿cierto que sí?
Inclusive aquí puede haber que haya alguien que haya leído porciones de esta Biblia y no la entiende. ¿Por qué? Porque se puede entender la palabra de Dios a través de una revelación. El Evangelio es una revelación de Dios. Y cuando hablamos de revelación, podemos utilizar el ejemplo, bueno, en los años pasados, digamos de 15 años atrás. Ahora nosotros utilizamos este método que para tomar una fotografía inmediatamente usted ve el resultado. Pero antes habían unas cámaras de fotografía que tenían un rollito, ¿cierto? Y el misterio era de cómo usted salía en las fotos. Hasta ahí era un misterio. Usted no sabía si salió con los ojos cerrados, si salió con la boca abierta. Cierto que sí, porque era un misterio. Y qué bueno era ver que ese rollo se lo enviaba a un lugar de fotoestudio para que sea revelado. Y cuando usted obtenía el producto de esa revelación, entonces usted se contentaba porque ya el misterio era revelado. Así es el Evangelio. Quien no conoce el Evangelio, esto es un cuento extraño. Esto es algo difícil de comprender. Y muchos de nosotros decíamos, esto es tan raro que para nosotros esa gente que se hacen llamar evangélicos son gente loca. Pues yo era uno de ellos. ¿Alguien más decía lo mismo? ¿O solo yo? Porque no se nos había revelado aún la gran verdad del Evangelio. Por eso el hombre no puede entender. Un misterio es algo desconocido, algo que no se puede entender, algo oculto, que solamente se logra descifrar es a través de una revelación. ¿Cuántos creen que el Señor les ha revelado su palabra? Aleluya, gloria a Dios. Una rama o una derivación del cristianismo no es una rama, sino que alguien ha utilizado esto del cristianismo como una manera de mezclar o aparentar, llamándose pseudo cristianismo, pero el pseudo cristianismo no puede comprender las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Inclusive al mundo entero le ha quedado difícil comprender los misterios de Dios. Muchos estudiosos han tratado de descifrar estos grandes misterios, pero no han logrado, porque Dios no les ha revelado. Pero para poder entender el glorioso evangelio, aleluya, no se necesita, como dicen por allí, quemarse las pestañas 20 años, sino tener un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón entregado al Señor. Porque cuando el Señor mira a un corazón sincero, entonces le revela sus grandes misterios. Aleluya. Lo que sucedía en esta parábola era que el Señor le refirió a ellos una historia, pero no solamente era a sus 12 discípulos, sino que había allí una gran multitud de personas. Pero terminado él su enseñanza, llaman aparte al maestro y le dicen: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas como con misterio y a nosotros no nos hablas así? Y la respuesta de Jesús es: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Hermano, yo creo que es un privilegio grande que en medio de tanta gente que hay en este mundo, poder comprender el evangelio, aleluya, porque cuando comprendemos el evangelio sabemos que Dios mismo nos reveló su palabra. Por eso usted aplaude de agradecimiento, por eso usted se siente importante. Gloria a Dios, gloria a Dios. Para poder entender los misterios del reino de Dios hay que estar con Cristo. De lo contrario, por mucho estudio y por mucha elocuencia no lo va a poder hacer. La Biblia dice que de lo
vil y de lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Gente que no sabe leer, que no sabe escribir, hermano, pero para explicar la palabra de Dios con una unción es tremenda, aleluya. Yo que he conocido ancianos que no pueden leer ni escribir, hermano, pero cuando se trata de hablar de estos grandes misterios, hermano, mi corazón salta, como que palpita más rápido de alegría, de emoción, porque yo sé que Dios usa a esa persona. Así que esto es un tema espiritual. Estamos en un plano espiritual. No estamos en un plano natural donde el hombre cree que esto solamente es una cuestión de una cultura, una tradición de acercarse a un lugar para reunirse y hacer palmas. No, esto, hermano, realmente viene del cielo. Esto no es de la tierra. Esto lo diseñó Dios mismo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Lo que caracterizaba a los discípulos, o lo que diferenciaba a los discípulos en medio de toda esa gente, era que los discípulos fueron hombres obedientes. Porque cuando escucharon el llamado de Dios, no les importó dejar atrás nada y obedecieron la voz de Dios. Pues había un hombre que estaba allí cobrando, cierto, los impuestos. Y cuando miró que él pasaba el maestro le dijo: ven, sígueme. Y la Biblia dice que dejándolo todo, le siguió. Y muchos de nosotros hemos dejado muchas cosas por seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos hemos convertido hoy en discípulos de Cristo. Gloria a Jesús. Fueron obedientes y estaban dispuestos a seguir a Jesús. ¿Cuántos de aquí están dispuestos a seguir a Jesús hasta el final? Hasta que la muerte, hermano, nos sorprenda, o hasta que el Señor venga a levantar esta iglesia santa. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, hermano, estos grandes misterios que el hombre no puede comprender, Dios nos los revela a nosotros. Y vamos a verlo por la palabra de Dios. Primera a los Corintios capítulo 2, verso 9 al 16. Y vamos a estudiar entonces la palabra de Dios en esta mañana. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Cosas que ojo no vio es algo que usted no, o que el hombre no ha percibido, no ha mirado, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, es decir, que el hombre no se ha imaginado. Son las que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Cuántos le aman? Amén. Aleluya. Eso es lo que Dios tiene preparado para usted y para mí. El verso 10 dice: pero Dios, ¿qué? Nos la reveló. Aleluya. A nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Es decir, la gente estudia psicología, la antropología, la ciencia. El hombre trata de investigar el comportamiento del hombre. ¿Y quién sabe el comportamiento del hombre sino el hombre? Pero de más allá el hombre no sabe nada. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y el verso, el siguiente: y nosotros, oiga, hemos recibido, no hemos recibido, perdón, el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hasta el 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, vea, este cuento del evangelio para él es una cosa loca, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. En cambio el espiritual, usted y yo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es así que podemos comprender, aleluya, estos grandes misterios, porque tenemos la mente de Cristo. Ya no pensamos como pensábamos antes, ya no miramos las cosas como las mirábamos antes, ahora miramos con la mirada de Cristo, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Y cuando usted comprende que Dios ha hecho un trabajo en su vida, que ha hecho algo en su corazón, que le ha revelado algo que para usted era extraño, entonces usted se emociona, entonces usted agradece, entonces usted se acerca al templo con un corazón sincero en realidad, de adoración y de agradecimiento, aleluya. Y no le importa sufrir ni los oprobios que vengan en la vida, porque sabe que Dios ha hecho algo especial en usted. Pues Pablo era uno de ellos. Mire lo que dice en Colosenses capítulo 1 y verso 24 al 28. Aleluya. Ahora dice Pablo, me gozo en lo que padezco. Y muchos de nosotros, cuando padecemos alguna dificultad, cuando viene algún problemita, nos quejamos, ¿cierto? Pero cuando valoramos, hermano, el trabajo, la obra que ha hecho Dios en cada uno de nosotros, podemos decir lo que dijo Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio, oiga muy bien, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido revelado. ¿A quién? A la iglesia, a los santos, a usted y yo que estamos en este lugar, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Hermano, es que este misterio es delicioso, tiene mucha riqueza, esto es profundo, hermano. Aquí no hablamos por hablar, como muchos por allí. Aquí hablamos, hermanos, según la sabiduría que nos da el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. La riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de, aleluya. Yo no sé si usted está agradecido y quiere regalarle un aplauso, pero cuando yo leo estas palabras, aleluya, esto me impulsa a decirle: Señor, gracias. Gracias, porque has sido bueno y para siempre su misericordia. Algo sí es seguro, mi querido hermano, que esto no lo puede entender cualquier persona. Eso dejémoslo seguro. Solo personas apartadas para el Señor. Solo personas que han tenido corazón sincero. No los pseudo cristianos. Usted ha mirado por allí en la televisión tantos programas cristianos supuestamente, donde los predicadores se jactan de hablando grandezas, pero en realidad no tienen la revelación de Dios. Porque cuando se le es revelado este glorioso evangelio, entonces el hombre tiene que salir de ese lugar y decir: yo necesito el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Pero eso es lo que ellos no pueden comprender, porque no tienen aún la revelación divina. Y miramos por allí cristianos de fachada, una simulación, engaño. Aparentan ser cristianos, pero en realidad no lo son. Qué pesar, qué pena. Perdóneme que yo hable de esta manera, pero el pseudo cristiano tiene un comportamiento de hipocresía. No tiene sinceridad, pura apariencia. Y me atrevo a decir que vivirán confundidos y perdidos. Sí, porque quien no conoce esta revelación, hermano, quien no abre su corazón para obedecer la palabra de Dios, ¿usted cree que va a ir al cielo? Pues tenemos que decirlo, hermano, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y pare de contar, no es para más. Muchos creen que el evangelio es para llenarse de riquezas. Otros tienen un pensamiento distinto a lo que es el evangelio. Pero el evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree.
Aleluya. Al judío primeramente y también al griego. Por eso es que el hombre se inventa una cantidad de religiones. Y hoy vemos que se están aglomerando por el mundo entero. Eso, hermano, hay religiones para todo. Hay iglesias para homosexuales. Hay iglesias para vegetarianos. Hay iglesias para todo, hermano. Hay iglesias que solamente se reservan el derecho de admisión. Porque si usted no va con un buen traje fino y unos buenos zapatos, hasta allí a la puertica no más puede llegar. Y para todo hay iglesias ahora. Y el hombre se inventa cada día más iglesias y más religiones. Pues algunos han llegado a creer en la religión de que se pueden salvar por medio del destino o de la suerte. Unos dicen, bueno, cada hombre tiene trazado ya su destino, así que tiene que esperar nomás a que el destino lo sorprenda y le llegue. Si es de ser salvo, bien, y si no, pues ese era el destino. Y creen en la suerte y buscan arreglar o cambiar su destino con cosas que son ocultas, el sortilegio, la gorería y tantas cosas. Otros, la religión de la prosperidad material, donde predican solamente de que como Dios es el dueño de todo el universo y de toda la creación, entonces sus hijos tienen que tener poder económico, tienen que tener cosas en su pertenencia. Y lo único que predican es que para que el hombre se llene de riquezas. Y siembre aquí su carro, que el Señor le va a dar 2 o 3. Siembre aquí su casa, que el Señor le va a multiplicar un edificio grande. Y ese es el centro de la predicación. Y es allí donde muchos han quedado en la ruina porque han dejado todo lo que han tenido, su pertenencia, y lo han entregado, pero no les ha resultado. Hermano, y lo triste de esto es que esos templos se llenan, hermano, de multitudes. Mucha gente vive engañada. ¿Por qué? Porque Dios no les ha revelado la verdad del evangelio. Bendito sea el Señor Jesús. La Biblia dice, el reino de Dios no consiste en bebida ni comida. Es decir, no consiste en lo material. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las cosas, lo que necesitamos vendrá por añadidura. Amén. Contentémonos con lo que tenemos. Hagamos tesoros en el cielo, donde el orín ni la polilla corrompen. Grande es el amor al dinero. El mayor de los males, dice la Biblia, es el amor al dinero. El reino de Dios, de todos los males, sí. El reino de Dios no consiste en bebida ni bebida, sino en justicia, paz, gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. Otros se han inventado religiones de pluralidad, donde miramos nosotros que los filósofos, los griegos, los antiguos, como no han conocido al verdadero Dios, entonces se han inventado dioses para todo. El Dios del amor, el Dios de la guerra, el Dios de una cosa, el Dios de otra. Y tarde o temprano están esperando que si no lo salva un Dios, entonces se van a pedir cacao del otro Dios. Y de alguna manera uno o el otro los va a salvar. Pero esta iglesia sabe y conoce que solamente hay uno. Y que tiene un solo nombre, aleluya. Que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Religiones de tradiciones y dogmas. La gente se inventa tantas cosas para hacer creer que puede llevar una vida espiritual acomodándose a alguna tradición o algunos dogmas en los cuales usted y yo un día estábamos involucrados. Porque algunos creen que después de muertos tienen esperanza de salvación. Y podrá decir alguno, pues entonces yo puedo vivir como quiera. Y a fin de cuentas, después de que yo me muera, mi familia entonces van a hacer una novena, van a celebrar 1, 2 o 3 misas para que me saquen de pena y me lleven a descansar. Entonces algunos se han conformado y han tenido la esperanza que después de muertos
los vayan a sacar del ¿cómo le llaman? El purgatorio, donde allí supuestamente con fuego van a purificar sus pecados por un tiempo, mientras que la familia debe hacer oraciones en la tierra. Pero la Biblia dice que está constituido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hermano, es que la palabra de Dios es viva, eficaz, la palabra de Dios es contundente, la palabra de Dios es la guía, hermano, que nosotros debemos seguir. El hombre podrá decir muchas cosas, pero la palabra de Dios tiene poder y autoridad, porque es la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Otros dicen, bueno, al fin de cuentas nadie sabe dónde vamos a parar. Uno no sabe dónde vamos a parar. Entonces, ¿para qué nosotros nos quemamos el coco con esto? Porque quién sabe que yo me consagre tanto a Dios y termine quemándome en el infierno. Pero hermano, el evangelio verdadero, el evangelio genuino produce seguridad. Como 30 amén. Yo creo que el evangelio produce seguridad. Hermano, la salvación se siente. Sabemos que Cristo murió y no fue en vano, y resucitó para darnos esperanza, aleluya. Sentimos la salvación, sabemos que nos vamos para el cielo. Y el que no lo cree, entonces póngase pilas, porque de que nos vamos para el cielo, nos vamos. Entonces, ¿para qué predicamos el evangelio? Aleluya. Si Dios ha hecho un trabajo hermoso en cada uno de nosotros. Esto no es un cuento, hermano, esto no es un mito. Esto no es una historia, una falacia. Este es el evangelio puro, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Otros dicen, donde Dios me quiera poner. Oiga, y se ha escuchado en la iglesia esa frase. Pero si vives una vida de pecado, si vives una vida de desobediencia, ¿dónde crees que Dios te va a poner? Si la Biblia dice sin santidad, nadie verá al Señor. Bueno, entonces vemos que aún los conceptos del mundo, lo secular también quiere como introducirse en la iglesia. Y aún conocemos hermanos que han resultado con esta clase de dichos. Bueno, si el Señor me tiene para ser salvo, bien, ¿usted qué cree? Dejamos de predicarle a un hermanito porque se apartó, porque es que ya él cometía actos muy desordenados. Y nosotros lo seguíamos y le insistíamos. Y alguien nos dijo, un líder de la iglesia, dijo, déjenlo quieto, porque si Dios lo tiene para ser salvo, pues entonces Dios lo salvará. Hermano, el Señor es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Hermano, todos sin excepción estamos para ser salvos. El Señor no excluye a nadie del plan divino y glorioso que es la salvación. El problema es que el hombre se conforma y dice, bueno, si Dios me tendrá para ser salvo, entonces cuando cumpla 80 años me ha de dar la oportunidad. Pero el evangelio no es así. El evangelio dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este es el evangelio de Dios. Así que nosotros no estamos, hermano, aquí como dando golpes al aire. No, nosotros tenemos los pies puestos sobre la tierra, pero sabemos que un día lo vamos a poner sobre las nubes. Aleluya, aleluya. Cuando el Señor venga en gloria en una nube, esta iglesia será levantada, porque un día estuvimos con los pies sobre la tierra, pero tenemos la esperanza que nos vamos con Él al reino de los cielos. Gloria al nombre de Jesús. Así que esto del evangelio, hermano, esto es un misterio. Un misterio. Cuando yo no asistía a la iglesia pentecostal unida de Colombia, sin el conocimiento y sin la revelación me acerqué a un templo porque creía que eso era de Dios. Pero cuando el Señor comenzó a revelar su gloriosa palabra, entonces tuve encuentros, discusiones con el pastor de esa congregación. Y él me dijo, es que esto es un misterio. Esto es un misterio, esto no se puede. Entonces me jugaba a mí en la cabeza la idea de que cómo entonces,
Si es un misterio y nunca se va a poder comprender, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Reuniéndonos en un lugar donde nunca vamos a entender nada, pues. El evangelio es un misterio, sí, pero es un misterio revelado. Es un misterio revelado. Y vamos a verlo por la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 19 y 20 dice lo siguiente: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, mire, para dar a conocer con denuedo, ¿qué? El misterio del evangelio, el verso 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él cómo debo hablar. ¿Y cómo se debe hablar? En verdad, porque el evangelio es la verdad. Bendito sea el Señor. Unos creen que el evangelio, hermano, comenzó a través de un hombre llamado Martín Lutero. Ustedes lo han escuchado nombrar, ¿cierto? Nuestro líder, ¿no? Un solo mes. Sí, unos creen que el evangelio vino de este hombre llamado Martín Lutero, porque él se rebeló contra la iglesia tradicional y formó unas tesis en las cuales como que tenía una contradicción con los dogmas de la iglesia tradicional. Entonces ellos tildaron a Martín Lutero como el autor o como el que inventó el protestantismo, y ahora nosotros nos llaman protestantes, pero nosotros no somos ningunos protestantes ni tampoco venimos de Martín Lutero. Lutero nunca dejó de ser católico. Lutero simplemente fue un hombre que no estuvo de acuerdo con lo que se practicaba allí y simplemente formó unas nuevas ideas, hizo un nuevo movimiento, pero nosotros, hermano, obedecemos al evangelio genuino, porque el evangelio no vino de hombre alguno. El evangelio, la Biblia dice, principio del evangelio de Jesucristo. El evangelio no es de Martín Lutero, el evangelio es de Jesucristo. Él es el autor. Él es el autor, Él es el diseñador. Bendito sea el Señor Jesús. Otros creen que el evangelio vino de algunos hombres poderosos como los españoles o los gringos, con el simple hecho o la idea de querer subyugar a los de este continente. Pero qué equivocados están, porque el evangelio no se diseñó aquí en la tierra, pues el evangelio viene directamente del cielo. Aleluya. Aleluya, el evangelio viene del cielo. Esto, hermano, es diseñado allá, donde un día estaremos, hermano, en una eternidad. Gloria al Señor Jesús. Otros creen que el evangelio vino de Roma, porque hay una cultura o tradición que se hace llamar apostólica y romana. Pero la Biblia suya y mía dice que cuando Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciéndole a los hombres: arrepentidos, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Y dónde queda Galilea? En Tierra Santa, allá en Israel, cerca de Jerusalén. Gloria a Dios. No vino de Roma, ni en el año 300. Vino a través de Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7 dice la Biblia que el evangelio es eterno. Gloria a Dios. Capítulo 14, versos 6 y 7. Vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio, oiga, eterno. Si comenzó el evangelio aquí en la tierra, entonces no sería eterno. El evangelio es de Dios. Bendito sea el Señor. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios. No a Lutero, ni a Roma, ni a la tradición. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya. ¿Alguien puede darle la gloria a Dios en esta hora? ¿Alguien puede brindarle un aplauso al autor de este glorioso evangelio? Aleluya. Él se merece toda la gloria, toda la honra.
Bendito sea el Señor Jesús. Saulo de Tarso era uno de los que no comprendía qué era el evangelio. Saulo de Tarso era un hombre religioso y él era capaz de hacer lo que sea por defender su religión, su tradición. Pero no bastó sino tener un día un encuentro con Dios. ¿Cuántos han tenido un encuentro con Dios? Aleluya. Y cuando miró el resplandor que le tiró al piso, una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? Porque él no entendía. Pero aquella voz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y cuando Saulo se le reveló este glorioso nombre y este glorioso evangelio, entonces también nosotros podemos decir lo que dijo Pablo un día: porque no me avergüenzo del evangelio. Antes era ciego, antes no entendía, antes perseguía a los cristianos, antes me burlaba de la iglesia evangélica, me burlaba de los hermanos, pero hoy no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya, aleluya. Y hoy vemos que los escritos de Pablo son muy trascendentes, que los utilizamos para predicar la gloriosa palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Las palabras del hombre, hermano, nunca han podido hacer nada por el hombre. Nunca han podido transformar la mente ni el corazón de ningún ser humano. Pero el evangelio sí tiene el poder. El evangelio, hermano, la palabra de Dios es cortante como una espada de doble filo, y que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Para la palabra de Dios no hay nada oculto, mi hermano. Ese es el evangelio de Jesucristo. En pocas palabras podemos nosotros decir que el evangelio es Dios mismo. Cuando usted conoce el evangelio, conoce a Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Es decir, esta palabra era con Dios, y el verbo era Dios. Esta palabra era Dios. Aleluya. Verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vino a esta tierra, se reveló esa palabra, se encarnó, y hoy conocemos como el autor, y no solamente el autor, sino que el dueño, Jesucristo, el dueño, el autor y la personificación de Jesucristo es el evangelio. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen en Jesús? Que es el único y suficiente. En Él, hermano, no hay pérdida. En Él estamos seguros. No hay para dónde esconderse, sino solamente en Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hay personas que tienen poder político, tienen poder militar, tienen autoridad social, tienen poder económico, tienen buena reputación, son muy adinerados y buscan la salvación de muchas maneras, pero ni con todo el oro que haya en este mundo, ni con las piedras preciosas, hermano, podrán comprar esta salvación. Por eso muchos se van a los lugares ocultos a que una pitonisa les lea las cartas y les diga, ¿cierto? Les diga lo que ellos quieren escuchar. Por eso muchos cuelgan la matica de sábila sobre la puerta. Por eso muchos ponen la herradura con los 3 clavos en la puerta de su casa, ¿cierto que sí? Por eso muchos se ponen el anillo rezado en su dedo para que no les entre ningún maleficio y puedan siempre vivir bien. Por eso muchos, hermanos, van a lugares donde no les conviene, y algunos aún han querido buscar la salvación fuera de este planeta. Y dicen que supuestamente van a comprar lotes, o ya hay lotes por allá trazados allá en la luna, para escaparse de la muerte aquí en la tierra. Porque tienen dinero y creen que de esa manera lo pueden hacer. Pero, oh aleluya, la palabra de Dios dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Sea pobre, sea rico, sea enano, sea alto, sea gordo, sea flaco, sea negro, sea blanco. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, así compre un lote en la luna. Así compre un lote en Marte, hermano. El que no creyere será condenado. El evangelio es para salvación. Gloria al Señor Jesús. Eso es lo que predicó Felipe.
Y cuando predicó Felipe, ahí en Hechos 8:12, la Biblia dice que muchos creyeron, aleluya, y se bautizaban hombres y mujeres. Mire, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre del autor, Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:35 al 38, el etíope que estaba leyendo una porción de la palabra de Dios, pero sin entender, sin tener la revelación, el Espíritu de Dios envió a Felipe a que se uniera a donde estaba él en su carrito, y allí le compartió la palabra de Dios. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aleluya. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aleluya. Porque comprendió el evangelio de Jesucristo. Porque allí el Señor le reveló su gloriosa palabra. Hechos 10, verso 36, dice la Biblia que este es el evangelio de la paz. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Este es Señor de todos. Por eso cuando usted conoce el evangelio tiene paz. Oiga, por eso cuando usted conoce el evangelio tiene paz. Amén. ¿O no tiene paz usted? Hermano, véngase la dificultad y la tribulación que venga, en Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso, hermano, es lo que produce una alma que tiene paz porque ha conocido el evangelio. Aleluya. Hechos 20:24 dice la Biblia que este es el evangelio de la gracia. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hermano, la gracia es un don inmerecido. La gracia es esa salvación que usted tiene sin haberla usted ganado ni trabajado para ella. Es un don que se propuso Dios dárnoslo gratuitamente. Hermano, a Él no le importó la condición de pecadores que éramos, porque éramos pecadores, hermano, hundidos en el pecado. Pero aleluya, por la gracia de Dios somos salvos, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya. El evangelio trae paz. El evangelio es la gracia. El evangelio es el regalo inmerecido. El evangelio, hermano, es un don divino de Dios. El evangelio, hermano, es algo que nosotros nunca lo buscamos, pero Dios lo encontró a usted y me encontró a mí. Aleluya. Qué bendición tan grande es poder seguir el evangelio genuino. Gloria al Señor Jesús. Vale la pena esforzarse, ¿cierto? Vale la pena seguir adelante. Efesios capítulo 3 verso 8 dice que el evangelio son las inescrutables riquezas de Dios. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, eso quiere decir lo incomprendible de las riquezas de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Pablo hace una recomendación. Filipenses capítulo 1, verso 27 y 28. Y quiero que usted esté atento a esto. Solamente, mire, ¿qué es lo que recomienda Pablo? Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Por eso el cristiano se comporta de una manera distinta al resto del mundo, ¿cierto que sí? Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, para que o sea que vaya a veros,
o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y que nada intimidados por los que se oponen, porque podrá haber mucha gente que se opone a su creencia. Hay mucha gente que se opone a su fe y lo puede tener hasta en su misma casa, sus mismos familiares, pero no se intimiden por nada por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Perseveremos en el evangelio, hermano. Amén. Es que no hay, hermano, evangelios sin cruz. Usted podrá decir, es que aquí en el evangelio toca luchar mucho para conservarse puro. Pero es que no hay evangelio si no hay cruz. El Señor dijo, quien ame a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Quien ame a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y quien no toma su cruz, quien no sufre el oprobio, la crítica, la burla, la oposición, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que quiera seguir a Cristo, hermano, niéguese a sí mismo. Bendito el Señor. Y que Cristo llene todo su corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Segunda Timoteo capítulo 1 verso 7 al 10. Aleluya. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7 al 10. Porque no nos ha dado Dios, oiga, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences, hermano querido, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones. Recibe con gozo lo que te ha de sobrevenir por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Aleluya. Si ese aplauso es para el Señor, hermano. Aleluya. Es que esto es mucho poder que tiene el evangelio. Esto realmente cambia la vida del ser humano. Esto realmente transforma, hermano querido. Mire, se me viene a la mente en los tiempos antes de conocer a Cristo. Y muy seguramente muchos de nosotros también hacíamos oraciones sin venir a esta iglesia, sin conocer el evangelio. Muchos nos arrodillábamos o nos sentábamos a rezar, bueno, el Santo Rosario, o a repetir los 10 Padres Nuestros y todas esas cosas, porque había de pronto algún temor de Dios en cada uno de nosotros. Y hubo un tiempo donde el patrón a quien yo le trabajaba era un hombre muy adinerado, y él, con decirles que ni lo conocí porque él vivía en México, pero trabajábamos en una cuerda de gallos. No sé si alguien sabe aquí de galleras. Y nosotros cuidábamos gallos, hermano, sin mentirle, créame, que cada gallo o el patrón traía gallinas de República Dominicana de hasta $10,000 el valor, una sola gallina, y gallos de $5,000. Y cuando nosotros íbamos a esas fincas privadas a apostar los gallos con la gente que tenía mucho dinero, eso, hermano, se miraba la plata, era por montones. Pero había algo en mi corazón que como que sabía que no estaba bien. Y recuerdo que un día un sacerdote le bendijo las maletas de los gallos que nosotros llevábamos a pelear a la gallera, y le echó la cruz. Tum, tum. Vea, hermano, le puse tanta fe a eso que llevamos 10 gallos a la gallera, y usted se imagina las apuestas con tanto dinero, y ganaron todos los 10 gallos. Y jugué 11 porque uno lo repetí, volvió a ganar.
Ese día, hermano, hice harta plata, pero todavía me embargaba a mí como el vacío, hermano, que sentía. Y yo decía, me parece como ilógico que una bendición a los animalitos para que se maten entre sí, resulte como que la bendición para eso. Había una confusión. Y de repente me comencé a leer el Nuevo Testamento, un Nuevo Testamento, un librito azul que les voy a confesar, me lo robé en un hotel. Sí. Y ese estuvo allí harto tiempo sobre el armario y nunca lo había leído. Pero entonces me llamó la atención esto de leer la palabra de Dios. Y quería comprender cosas pues que yo nunca había escuchado. Y comencé a ir leyendo Mateo y seguí leyendo Marcos, Lucas, Juan. Esto está bueno, eso está bueno. Y el Señor comenzó a transformar mi vida y mi corazón en realidad. Porque, hermano, yo comprendía que por muchos consejos de mucha gente, es que ni los de mi papá ni mi mamá, hermano, yo no hacía caso a nadie. Pero Dios empezó a hacer algo distinto en mi vida. Empezó a diseñar un nuevo corazón. Y yo comprendía que en lo que estaba metido no era agradable a Dios. Y se vino el Campeonato Mundial de Gallos. Hermano, donde usted encuentra cuerdas de gallos de diferentes países. Y sorteamos las cuerdas de los gallos y el primer gallo del encuentro mundial fue un gallo mío. Y yo la emoción, los nervios. ¿Usted sabe qué fue lo que yo hice? Dije, Diosito mío, Diosito lindo, si me haces ganar este campeonato mundial, entonces yo dejo los gallos, dejo esta vida y sigo una nueva vida. Le dije a Dios así. Y mi corazón tenía sinceridad. Y yo le prometí a Dios que si me hacía ganar el campeonato mundial de gallos, yo me convertía sin conocer esto del evangelio. Oiga, y soltamos el primer gallo. A los 24 segundos, con una espuela chiquitica, matamos a un gallo español. El dueño de esa gallera era una gallera chantilly que era del Perú. 24 segundos y el patrón, hermano, por vía internet me felicitaba desde México y la gente, eso había noticiero, había todo. Yo contentísimo, yo dije, oiga, el Señor sí como que me va a hacer ganar el campeonato mundial. Eso está bueno, eso está bueno. Y mi promesa firme. Y tiramos el segundo gallo. Yo no sé por qué cuento esto, Señor. Tiramos el segundo gallo y ganó otra vez. Yo decía, me voy a ganar el campeonato mundial porque yo le hice una promesa al Señor y muchos prometíamos cosas a Dios. Acuérdese. Y después tiramos el otro gallo y no perdió, pero empató, entabló. Y entabló el siguiente, y entabló el siguiente, y el siguiente perdió y volví a ganar otro gallo, pero el resto perdieron. No, yo más triste, yo decía, no, esa promesa que yo le hice al Señor como que ya no se la voy a cumplir. Pero hermano, sin embargo, yo creía y decía, al Señor no hay que cogerlo así como de burla, no hay que ponerle condiciones. ¿Cierto que sí? Él es el dueño de todas las cosas. Antes yo tengo que someterme a Él. Tengo que someterme. Yo no puedo jugar con esto del evangelio. No puedo condicionar a Dios. Porque es que a veces nosotros queremos que Dios cumpla nuestros caprichos sin nosotros someternos. Entonces yo dije, bueno, el Señor no me hizo ganar el campeonato mundial, pero sin embargo ya había un fuego en mí, ya había algo en mi corazón. Ya la palabra estaba sembrada en mi corazón. Hermano, y me tocó decirle, patrón, ¿sabe qué? No quiero trabajar más. Hasta aquí llegué yo. Y no me quiso ni siquiera liquidar, pero yo me fui así. Y como era conocido de mucha gente poderosa, unos me llamaban y me decían, venga para acá, trabaje conmigo para que despegue, conmigo le va bien. Pero hermano, llegando a mi casa, encontré un lugar donde la gente se reunía y hablaban de Dios. Y como yo no miraba allí que habían cruces, ni muñecos, ni cuadros, ni rezaban el rosario, ni nada de eso, entonces yo creía que eso era de Dios. Para mí eso era de Dios. Y yo estaba contento allí porque cuando llegué me felicitaron, me aplaudían, me recibían bien. Pero yo no comprendía en realidad la profundidad del evangelio. Mano, y pensaba que eso era lo correcto y me congregué allí un tiempo,
Pero hermano, la palabra de Dios dice la misma Biblia que es viva y eficaz. Cuando usted la lee, hermano, cuando usted tiene un corazón sincero y quiere en realidad hacer la voluntad de Dios, Dios se deja mostrar, Dios se revela. Y comencé yo a mirar que lo que se practicaba en esa iglesia no era lo que está escrito en la Biblia. Pues yo miraba que allí habían grupos hasta de alabanza que hacían danzas y todo eso. Imagínese usted aquí, Sarita bailando aquí, el hermano Carlos aquí bailando aquí, imagínese un desorden. Yo no me imagino a los apóstoles o a los discípulos predicando el evangelio y haciendo danzas por ahí con ¿qué se pondrían ellos? Turbantes o algo, con los turbantes al revés y haciendo danzas y haciendo piruetas y cosas así. No, se predicaban cosas que no iban conforme a la palabra de Dios. Por eso yo tuve que hablar con el pastor y decirle: usted dice una cosa, pero la Biblia está diciendo otra. Y es ahí donde él me decía: no, es que eso es un misterio, eso nadie conoce. Entonces me llegó la oportunidad de escuchar en una campaña que llegó a mi pueblo la predicación de un hombre de Dios, un pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Aleluya, aleluya. Oiga, y estaba en el parque y en mi bermuda y mis zapatillas y mi camisita esqueleto en el parque porque era un clima caliente. Me fui allá y escuché, y este sí predica lo que la Biblia enseña. Aleluya. Y cuando él llamó al arrepentimiento, así en bermuda me fui al cemento y me arrodillé y quiero recibir a Cristo en mi corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Pero lo que me quedaba difícil entender, ¿sabe qué era? Que era que Jesucristo era Dios. Difícil comprender esa parte. Hasta que comencé a indagar y a leer y a preguntar y a orar. Vea, se me hacían las 4, las 5 de la mañana a veces y yo leyendo la palabra, la Biblia. No dormía, me iba a trabajar y llegaba del trabajo a la casa y era seguir como una golosina, hermano. No paraba de dejar de leer y algunos me decían: te vas a volver loco por leer la Biblia. Pero hermano, cada vez que yo leía iba comprendiendo más y más y más. Hasta que decidí, yo le dije al pastor allá, le dije: ¿sabe qué? Yo no, me despedí de buena manera y les dije: yo quiero cambiar de congregación. Siento que Dios me está guiando hacia ese lugar. Eso me amenazaron y me decían: no se vaya de aquí, porque si usted se va, le va a pasar lo que le pasó a tal persona, que cuando se fue, se le volvieron drogadictos los hijos, que la casa en ruinas, que yo no sé qué. Empezaron a amenazarme. Pero hermano, yo decía: no, este Dios que yo tengo ahora, este Dios no me va a dejar avergonzado. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y me despedí, pero todavía mi pensamiento claudicaba en que si era de salirme y ser de pronto desagradecido con los que me recibieron un día, o no era de salirme. ¿Era de salirme o no? Y le pedí al Señor, hermano, y cierto día estaba leyendo la palabra de Dios como por acá en el Antiguo Testamento, y yo tenía ese pensamiento, y ese pensamiento que me embargaba. Y sentado me quedé dormido leyendo la Biblia. Y mientras me dormía, eso fue en el lapso como un microsueño, digámoslo así. Miré una pantalla inmensa, hermano, y una pantalla grandota, y unas letras blancas grandotas que decía Juan 10:9. Y me desperté del totazo. Entonces me fui a Juan 10:9 y mire lo que dice. Mire, póngalo allí, hermano, por favor. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahí comprendí que Jesucristo es el verdadero Dios. Yo dije: no, de aquí ya no me mueve nadie. De aquí ya no me mueve nadie, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios actúa de manera particular. Yo no sé cómo trató con usted, no sé cómo le reveló, si fue en un sueño, si fue a través de alguien, pero de que Dios le habló, le habló. Y de que Dios lo hace sentirse seguro aquí, hermano. Dele la gloria a Dios. Aleluya. Porque Dios revela su santa palabra. Dios muestra el camino. Aleluya. Y eso es lo que no pueden comprender algunas religiones, que Jesucristo sea Dios.
Muchos creen que la divinidad se compone de 3 personas. Oiga, personas. Cuando la Biblia dice que Dios es espíritu. Personas distintas. Es decir, distintas que no tienen nada que ver la una con la otra. Pero que los 3 componen entonces un Dios. Hermanos, y a veces nos queda difícil someternos a un solo Dios. Imagínense a 3. Poderoso Jesucristo. Dios es uno y uno su nombre. Aleluya. Aleluya. Denles aplauso al Señor. Gloria a Dios. El misterio de la piedad. Otro misterio grande e indiscutible, ¿cierto? 1 Timoteo 3, 16. Grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio. Indiscutiblemente, eso quiere decir que no se puede discutir. Pero mire esos 2 puntos. Esos 2 puntos indican de que ese misterio que indiscutiblemente es grande, ahí está la explicación y la revelación. Dios fue manifestado en carne. Ese misterio, hermano, que le ha quedado difícil al mundo entero. Le ha quedado difícil al dualismo, al trinitarismo, comprender que Jesucristo, ese Dios espíritu, se hizo carne y habitó entre nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, la revelación de Dios no es para conocer que Jesucristo es hombre, no. La revelación de Dios es para conocer que este hombre era Dios manifestado en carne. Bendito sea el Señor. Esa es la revelación. Lo que Dios dice no se puede discutir. Dios se manifestó en carne y punto. Dios se reveló en carne. Dios se mostró, se dejó ver en carne y pare de contar y parte desde ahí. Bendito sea el Señor Jesús. Génesis capítulo 1 verso 2 dice que el Espíritu de Dios, y la palabra Espíritu está escrita con E mayúscula, porque el Espíritu, refiriéndose a Dios, se debe escribir con E mayúscula, a diferencia de la palabra Espíritu, cuando se refiere al hombre, se debe escribir con E minúscula. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La Biblia dice en Juan capítulo 4 y verso 24 que Dios es Espíritu. Ese mismo Espíritu invisible, incorpóreo, inmaterial, indivisible, único, era el mismo que se movía sobre la faz de las aguas en el principio. Bendito sea el Señor. Y Colosenses capítulo, 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17, la Biblia dice también que donde está, porque el Señor, mire, el Señor también está escrito con S mayúscula, refiriéndose a Dios. El Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Ese mismo Espíritu que dice allí en Mateo capítulo 1 y verso 18, que cuando María estaba desposada, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo, es decir, de Dios. Bendito sea el Señor. Juan capítulo 3 verso 36. Mire cómo el Señor nos revela hoy. El que cree en el Hijo, ¿qué fue lo que nació de María? Jesús. Ella fue concebida por obra del Espíritu Santo. A ese producto es lo que se le conoce como el Hijo de Dios. Pero la Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cómo se llama el Hijo? Jesús. Jesús es el Espíritu. Amén. Y donde está el Espíritu hay libertad. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Por eso nosotros creemos a Jesucristo. Creemos que Dios se manifestó en carne y el Hijo es Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, pues pierde la garantía de vida eterna. Primera de Juan capítulo 2 verso 23. Aleluya.
Mire esta porción tan maravillosa. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Es que para tener al Padre hay que confesar al Hijo, porque el Hijo es el Padre. Confuso, ¿cierto? Pero el Señor nos lo quiere revelar. Bendito sea el Señor. Mateo capítulo 11 y verso 27. Mire lo que dice la Biblia. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Si fueron todas, fueron todas. Nada se quedó por fuera. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino ¿quién? El Hijo, porque Él es el mismo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Que hermano, para conocer quién es el Dios verdadero, tiene que tener una revelación. Bendito el Señor. Pero no se preocupe, no se preocupe, porque el Señor nos ha dado entendimiento. Primera de Juan 5:20. Aleluya. Y sabemos que el Hijo de Dios, aleluya, sabemos que el Hijo, 5:20, mi hermano, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Nos dio la revelación para conocer ¿qué? Mire, para conocer al que es verdadero. Y estamos ya en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Alguien que alabe a Cristo con todo el corazón. Alguien que acepte que Jesucristo es el verdadero Dios y que es merecedor de reconocimiento en esta mañana. Y que en esta hora no hay otro. Solamente Él es digno de alabanza y de adoración. Oh, aleluya. Y si hay alguien aquí que aún no conoce quién es el Padre, déjeme decirle en esta mañana, hoy lo puede conocer. ¿Sabe por qué? Porque aún los discípulos de Cristo estaban confusos y algunos se atrevió a decirle: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le dice: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya, aleluya. Y si quieres venir al Padre, pues Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Si quieres ir al Padre, ve a Jesús, porque Jesús es el Padre de la creación. Jesús es tu Padre, aleluya. Jesús es nuestro Dios. ¿Cuántos lo confiesan en esta mañana? Aleluya. Qué bueno es saber quién es el verdadero Dios. Ese misterio, hermano, que para algunos es oculto, nosotros lo conocemos. Y sabemos a quién adoramos. Sabemos a quién dirigimos la oración y la alabanza. Al Dios único y verdadero, que tiene un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Hebreos capítulo 2, verso 14. Aleluya. O verso 13 y 14, por favor, hermano. Mas otros burlándose decían: están llenos. No, Hebreos. Capítulo 2, verso 13. Y otra vez, yo confiaré en Él y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, de humanidad, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Por eso Él se manifestó en carne, porque era necesario para remitir sus pecados y los míos. Hermano, que haya derramamiento de sangre. Y Dios en espíritu no podía morir, porque un espíritu no tiene sangre. Bendito sea el Señor. Dios no puede morir. Tuvo que manifestarse en carne para que ese sacrificio allí en la cruz del Calvario, esa sangre derramada, sea lo que a usted le perdone y le limpie sus pecados. Aleluya. Por eso se manifestó en carne el Señor. Por tanto, los hijos participaron de carne y sangre. Él participó de lo mismo. Hermano, es que uno no puede amar a quien no conoce.
Tenemos que conocer al verdadero Dios para poder cumplir el principal mandamiento. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Pero si no conoces a Dios, ¿cómo lo puedes amar? Tienes que saber quién es. Yo no puedo amar a mi mujer si no la conozco. Yo no puedo amar a Dios si no sé quién es el verdadero Dios. Por eso necesitamos la revelación de Dios. Y los que tienen esa revelación hoy se gozan porque saben que Dios está con ellos. Y el que no lo conoce en esta mañana, le invito a que le conozca. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Porque de tales adoradoras busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. No en mentira, no en trinidades, no en dualismo, no en espíritu y en verdad. Aleluya. Demos gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Ya se me acabó el tiempo. ¿Qué hora es? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Seguimos o paramos? Aleluya. Hay un peligro. Hay un peligro para el que no conoce al verdadero Dios. Mire lo que dice 2 de Juan capítulo 1 verso 9. Por eso tenemos que predicar estas cosas. La sana doctrina. Gloria a Dios. 2 de Juan capítulo 1 verso 9. Atienda esto. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Hay mucha gente, hermano, que tiene a Cristo en su boca. Hay mucha gente que enseña por allá falacias y doctrinas desviadas que no tienen nada que ver con el verdadero Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos tantos milagros. Pero el Señor les va a decir: apartados de mí, no los conozco, malditos, hacedores de maldad. Mira lo que dice, ¿verdad? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. ¿Quién es el Padre? Isaías dijo en el capítulo 9 verso 6: porque un niño nos es nacido y el principado sobre su hombro, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, aleluya, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ese hijo que venía a la tierra es el Dios todopoderoso. Aleluya. Alguien que adore, que adore, que adore al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Por qué, hermano? Cuando Él caminaba por los diferentes lugares, no miraban sino un hombre común y corriente cualquiera. Un hombre normal, con 2 piernas, 2 brazos, 2 ojos, su nariz, su boca, normal. No era un hombre diferente a los demás. No era un hombre que brillaba por él. No, era un hombre común y corriente, justificado en el Espíritu. Era porque ese hombre, aleluya, tenía el Espíritu de Dios allí. ¿O no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las cosas que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, dice el Señor, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Si no me creéis, creedme por las mismas obras, porque las obras que hace Dios son únicas. Dios es el creador. Dios es el que hace algo de lo que no había nada. Aleluya. Dios es el que le dio vista a un ciego cuando nació de nacimiento. Jesucristo cogió barro. La Biblia dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Jesucristo, Dios como creador, creó al hombre del polvo de la tierra. Pero había un hombre que nació sin poder ver.
Pero Jesús, ese hombre que lo miraban, cogió un pedazo de barro, lo escupió y se lo puso en las cuencas de los ojos y le dijo: vaya, lávese. Cuando él se lavó los ojitos, dijo: gloria a Dios, ahora puedo ver las mismas obras que hace el Dios creador. Hermano, ¿por qué? Porque el Espíritu, Jesús era justificado en el Espíritu que moraba en él. Aleluya. Ellos miraban un hombre cualquiera que caminaba y se cansaba y tenía hambre y dormía como cualquier otro de los hombres. Pero este hombre levantaba paralíticos. Aleluya. Este hombre resucitaba a los muertos. Este hombre daba vista a los ciegos. Hacía cantar al mudo. Este hombre hacía oír a los sordos. Este hombre echaba fuera a los demonios con autoridad. ¿Por qué? Porque era Dios manifestado en carne. ¿Cómo se puede explicar? Pues se justificaba en el Espíritu. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Bendito sea el Señor Jesús. Visto de los ángeles. ¿Quién conoce el rostro de Dios sino los ángeles? Ellos lo vieron allá en la gloria, pero también lo vieron aquí en la tierra. Cuando nació el Señor Jesucristo, dice la Biblia que se reunieron una multitud. No dice todos los ángeles, no dice todos los ángeles, dice muy bien, gracias hermana, huestes de ángeles. Vinieron y dieron gloria, aleluya, al que había nacido, porque ellos, aunque no lo habían visto de esa manera, se sorprendieron y sabían que Él era el Dios manifestado en carne, aleluya. Por eso es visto de los ángeles. Y así cuando el Señor fue ascendido al cielo, también unos ángeles, aleluya, aparecieron allí, ¿cierto que sí? Y le dijeron a los discípulos: ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, así como se va en una nube, pues así mismo vendrá. Aleluya. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Hermano, el gentil era el que no era del pueblo judío. Usted y yo éramos gentiles. Ahora somos la iglesia de Cristo. Aleluya. ¿Pero por qué? Porque un día se nos predicó esta gloriosa palabra. ¿Y a quién nos anunciaron como el tema principal, el único y suficiente Salvador? Si no fue a Cristo, solamente a Cristo. Por eso Cristo fue predicado a los gentiles. Bendito sea el nombre de Jesús. Y recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. ¿Quién recibió a Cristo en el cielo? Si Jesús no hubiese sido Dios, entonces Dios era el que recibía a Cristo en el cielo. Pero como Jesucristo era Dios y Jesucristo es Dios, ¿quién recibió a Cristo en el cielo? Porque la Biblia dice: recibido arriba en gloria. Dejemos que la palabra misma nos dé la respuesta. Salmos capítulo 24, versos 7 y 8. Aleluya. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Aleluya, aleluya. El verso 7 y verso 8: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y mire lo que dice. Abra su Biblia y verá lo que dice este versículo, por favor. Abra su Biblia, por favor, capítulo 24. Y le voy a mostrar algo aquí bonito también, que el Señor a alguno le podrá revelar, porque allí en la pantalla no está escrito. Y con esto, hermanos, les invito a ubicarse de pie, por favor. Dice la Biblia en el verso 7 del capítulo 24 de los Salmos: alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Se preguntaban algunos ángeles, pero los que vieron a Jesucristo manifestado en carne respondieron: Jehová de los ejércitos, este es el Rey de gloria. Y aparece allí una palabrita que dice Selah.
¿cierto? Esa palabrita Selah. En Apocalipsis dice: el que tiene oídos para oír, oiga. El que entiende, entienda. Esa palabra Selah quiere decir: meditad en esto. Meditad en esto. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Ubíquese de pie, por favor. Y vamos a hacer algo especial. Yo escucho que alguien ya le está dando gracias a Dios por su misericordia, por su revelación, por su palabra, porque le ha enseñado que Él es el único y verdadero Dios y que se lo ha enseñado solamente a través del Evangelio. Vamos a rendir en esta mañana nuestra vida, nuestra alma, porque una cosa es decir oremos en agradecimiento, pero otra cosa es decir sintamos lo que estamos orando. Alguien puede, alguien puede. Yo ya escuché a alguien que está hablando un idioma que no le gusta al diablo. Aquí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Esta revelación es grande. Esta revelación te hace especial. Esta revelación te añade al cuerpo de Cristo. Esta revelación hace que el corazón salte de emoción y de alegría. Este Dios que tenemos no es un Dios pintado en la pared, no. Este es el Dios manifestado en carne, su nombre es Jesús. A Él adoramos. Adórele, adórele, adórele a alguien que sienta verdaderamente que tiene a Cristo en su vida, que tiene a Cristo en su corazón, que Cristo ha hecho un trabajo hermoso en él. Oh, sí, salabajita la bajaya. Sí. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el Padre eterno. Jesucristo es el dador de vida. Jesucristo es este evangelio. Jesucristo es Dios. Yo sé que alguien puede sentir también el Espíritu de Dios en esta mañana. Alguien que no ha sentido su glorioso Espíritu. Solamente necesita el Señor un corazón contrito y humillado en esta hora, que reconozca las grandezas inescrutables de nuestro Dios. Sí, adórele, 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 por favor, adórele. Él está aquí. Él está esperando que alguien le entregue su alabanza. Él está esperando que alguien dedique su vida en esta mañana. Él está esperando que alguien abra sus labios y pronuncie palabras de adoración, de alabanza, de exaltación. Eso. Y calabajita la vasaya. Poco no bochita la vasaya. Y coquita la bajita no bochita la vasaya. Y con no bochita la vasaya. Bochita la bajita no bochita la vasaya. Bochita no bochita la vasaya. Aleluya.